La primera vez que alguien te llamó maestro, no lo corregiste. Eso fue el error. O dependiendo desde dónde lo mires, eso fue el momento exacto donde todo empezó. No planeaste nada de lo que vino después. Eso es lo más incómodo de admitir, porque sería más fácil si hubieras sido un genio del mal con un plan trazado desde el principio. Pero la verdad es más sucia y más humana que eso. La verdad es que encontraste algo que funcionaba por accidente. Viste hasta dónde podía llegar y simplemente no paraste. Cada ser humano tiene un punto donde debería frenar. Vos encontraste el tuyo y lo cruzaste tan despacio que casi no lo sentiste. Pero empecemos desde antes, desde cuando todavía eras el que buscaba, no el que era buscado. Tenías 32 años y una vida que desde afuera parecía funcionar, pero desde adentro sonaba hueca. Trabajo decente, relación más o menos estable, departamento propio, nada catastrófico. Pero esa sensación específica de estar viviendo una vida que no diseñaste vos, que simplemente fue pasando mientras mirabas, esa no te la sacaba nada. Probaste terapia, probaste el gym, probaste cambiar de trabajo. Y después, como le pasa a tanta gente en ese estado, caíste en el mundo del desarrollo personal. No en la versión light de los libros de autoayuda de aeropuerto, en la versión profunda. Retiros de meditación, ceremonias con plantas. Comunidades donde la gente se abraza con una intensidad que al principio te incomodó y después te pareció lo más honesto que habías visto en años. Leíste sobre chamanismo, sobre psicología transpersonal, sobre física cuántica interpretada de formas que ningún físico cuántico real reconocería, pero que suenan extraordinariamente bien cuando estás en un estado emocional receptivo. Y en ese proceso algo genuino te pasó. No te voy a decir que todo fue fraude desde el principio, porque no sería honesto. Tuviste experiencias reales, momentos de claridad que no podías explicar racionalmente, conexiones con personas que se sentían más auténticas que cualquier relación que habías tenido antes. Eso fue real. Lo que hiciste con eso después, eso ya es otra conversación. Empezaste a compartir lo que aprendías, primero con amigos, después en un blog, después en redes sociales donde tu forma de hablar de espiritualidad, ya sin el tono solemne y aburrido de los gurús tradicionales, sin la parafernalia excesiva, de manera directa y con humor, empezó a resonar con gente que también estaba buscando algo, pero que no se sentía cómoda en los espacios más ritualizados. Creciste, despacio al principio, después más rápido, y en ese crecimiento descubriste algo sobre la gente que te seguía, que nadie en ningún retiro espiritual te había enseñado. Que las personas que buscan crecimiento personal tienen una vulnerabilidad muy específica que es completamente distinta a otras vulnerabilidades humanas. No es ingenuidad, no es estupidez, es que están en un momento de apertura radical. Han decidido cuestionarlo todo, incluso sus propias defensas, incluso su propio escepticismo, porque entienden que esas defensas a veces bloquean el crecimiento genuino. Y esa apertura, que en el contexto correcto es una fortaleza, en el contexto equivocado es la grieta perfecta por donde entra cualquier cosa que quiera entrar. Lo viste en los mensajes que te llegaban. Gente que te contaba cosas que probablemente no le había contado a su terapeuta. Divorcios, duelos, traumas de infancia, adicciones, sensación de no pertenecer a ningún lugar. Te lo contaban a vos, un desconocido de internet, porque tu contenido les había dado la sensación de que los entendías. Y esa sensación, descubriste, es la forma más poderosa de capital social que existe, más que el dinero, más que la fama. La sensación de ser comprendido por alguien que parece tener respuestas. Organizaste el primer retiro, fue modesto, 20 personas, un lugar en las afueras, 3 días. Cobraste algo razonable porque genuinamente creías que lo que ibas a ofrecer valía ese precio. Y fue bien, muy bien. La gente se fue transformada, o al menos sintiéndose transformada. O que en términos prácticos produce exactamente el mismo resultado a corto plazo. Te abrazaron, te agradecieron. Algunos lloraron. Una mujer te dijo que esos 3 días habían sido más útiles que 2 años de terapia. Y ahí, en ese momento de gratitud genuina y colectiva, algo se movió en vos. No fue codicia inmediata, fue algo más complejo.
Fue la confirmación de que tenías algo que la gente necesitaba desesperadamente. Y cuando alguien descubre eso, y la línea entre querer servir y querer capitalizar ese poder se vuelve muy delgada muy rápidamente. El segundo retiro lo organizaste para 40 personas, el tercero para 80. Los precios fueron subiendo de manera que cada escalón se justificaba con más contenido, más días, más exclusividad. Y en el tercero introdujiste algo nuevo, un programa de continuidad. No lo llamaste así, lo llamaste Comunidad de Transformación Sostenida. Básicamente era una membresía mensual para seguir accediendo a tu contenido, a llamadas grupales, a una red privada de miembros, precio mensual accesible, cancelación en cualquier momento. Todo muy razonable en papel, pero había un nivel arriba de ese, el círculo de líderes, más caro, mucho más caro, y lo que ofrecías ahí, además de acceso más directo a vos, era la posibilidad de convertirse en facilitadores certificados de tu metodología, lo que significaba que podían dar talleres propios usando tu marco conceptual, tu nombre, tu reputación, y por ese derecho te pagaban una parte de lo que cobraban ellos. Ahí fue donde cruzaste la línea. Aunque en ese momento no lo nombraste así, porque técnicamente lo que habías construido era una red donde vos ganabas cuando los de abajo ganaban, y los de abajo ganaban reclutando a más gente que quisiera ser parte de la comunidad, que potencialmente también quisiera convertirse en facilitadores, que también te pagarían a vos. Eso tiene un nombre que preferías no pronunciar en ninguna de tus ceremonias de apertura donde encendías velas y hablabas de abundancia colectiva, y de romper los paradigmas del dinero escaso. Se llama esquema piramidal, pero lo tuyo tenía una capa encima que lo hacía extraordinariamente difícil de cuestionar desde adentro, la capa espiritual, porque en tu sistema, que dudar era un problema de ego, hacer preguntas incómodas sobre la estructura financiera era resistencia al crecimiento, querer salir era miedo a la transformación. Habías construido, probablemente sin diseñarlo conscientemente al principio, un sistema donde el lenguaje espiritual funcionaba como escudo contra cualquier forma de escrutinio racional. Eso no es nuevo. Hay un nombre para eso también. Los investigadores de comportamiento grupal lo llaman BITE Model, Behavior, Information, Thought, Emotional Control. Control de comportamiento, información, pensamiento y emoción. Es el marco que los académicos usan para analizar grupos coercitivos, desde sectas religiosas tradicionales hasta comunidades de desarrollo personal modernas. Y tu organización, sin que vos hubieras leído ese framework en ningún momento, lo cumplía en casi todos sus puntos. Controlabas el comportamiento porque tenías reglas sobre cómo debían relacionarse los miembros entre sí y con personas de afuera. Si no eran reglas explícitas, eran valores. Cuida tu energía. Elige con quién compartes tu proceso. No todos están listos para entender lo que estás viviendo. Esas frases crean aislamiento sin que nadie lo nombre aislamiento. Controlabas la información porque vos eras la fuente. Tu interpretación de la realidad era el marco desde el cual todo lo demás se evaluaba. Si alguien traía una perspectiva externa que cuestionaba algo de lo que enseñabas, el sistema grupal la procesaba como amenaza, no como dato, no porque vos lo ordenaras explícitamente, porque lo habías modelado suficientes veces como para que la comunidad lo replicara sola. Controlabas el pensamiento porque habías creado un vocabulario propio. Las comunidades cerradas siempre tienen lenguaje propio, y la tuya no era excepción. Palabras que solo tenían significado adentro, conceptos que sonaban universales, pero que vos habías cargado de un contenido específico que orientaba cómo la gente procesaba sus experiencias. Cuando alguien piensa en el lenguaje de otro, es muy difícil que llegue a conclusiones que ese otro no aprobaría. Y controlabas la emoción porque los retiros, las ceremonias, los momentos de vulnerabilidad grupal creaban vínculos afectivos tan intensos entre los miembros que irse del grupo significaba perder toda esa red de contención. No es un detalle menor. Para mucha gente que llegaba a tu comunidad rota y sola, ese grupo era literalmente su estructura de soporte emocional más importante. Amenazar esa estructura era amenazar su estabilidad. Eso lo usabas. No conscientemente al principio, después conscientemente. Los ingresos crecieron de una forma que al año y medio ya no podías atribuir a trabajo proporcional. Tenías más de 800 miembros activos en distintos niveles de tu ecosistema,
23 facilitadores certificados en varios países que te mandaban porcentaje mensual. Retiros que se llenaban solos porque la comunidad los promocionaba internamente con una fe que ninguna campaña publicitaria hubiera podido comprar. El dinero no llegaba de golpe. Llegaba en cientos de transferencias pequeñas que sumadas daban una cifra que te costaba creer que venía de algo que empezó con un blog y 20 personas en un fin de semana de campo. Y con el dinero llegó algo que no esperabas, la presión de mantener la narrativa. Porque cuando la gente te paga para transformarse, espera resultados. Y los resultados del crecimiento personal son subjetivos y difusos y muy difíciles de medir, lo que en teoría debería ser un problema para sostener el negocio, pero en práctica es exactamente lo contrario. Porque cuando los resultados son difusos, la persona que no los ve tiende a culparse a sí misma antes que al proceso. No trabajé suficiente. Todavía tengo resistencias. Necesito otro retiro para terminar de integrar. Esa lógica que tu sistema alimentaba de manera sistemática era el motor de retención más efectivo que podías haber diseñado. Pero hubo una persona que no siguió ese patrón. Se llamaba Valentina. Había entrado al círculo de líderes, había pagado el nivel más alto, había reclutado a varias personas de su red. Y en algún momento, en lugar de culparse a sí misma cuando las cosas no cuadraban, empezó a hacer preguntas hacia afuera. Empezó a comparar lo que pagaba con lo que recibía en términos concretos. Y empezó a hablar con otras personas que habían salido de la comunidad y que habían procesado la experiencia de formas muy distintas a cómo vos la presentabas. Y después empezó a escribir, no en tus foros, en los suyos, con su nombre, con números, con pantallazos de conversaciones donde el lenguaje que usabas para responder a sus dudas sobre la estructura financiera quedaba expuesto sin el contexto emocional que lo hacía sonar razonable cuando estabas en círculo con velas encendidas. La respuesta de tu comunidad fue inmediata y fue feroz. No porque vos la organizaras, porque el sistema que habías construido se defendía solo. Mensajes acusándola de ego, de no haber completado su proceso, de estar actuando desde el miedo, de querer destruir algo hermoso porque ella no pudo sostener la transformación. Eso es lo que los investigadores de grupos coercitivos llaman DARBO. Deny, Attack, Reverse Victim and Offender. Negar, atacar, invertir víctima y victimario. Y tu comunidad lo ejecutó sin que nadie le diera instrucciones. Vos publicaste algo mesurado. Hablaste de dolor colectivo, de personas que a veces se van de los procesos de transformación en momentos de crisis y proyectan ese dolor hacia afuera. Lo dijiste con compasión aparente, con la voz pausada que habías desarrollado en años de hablar frente a grupos. Y una parte de la comunidad se calmó, pero otra parte, la que había dudado en silencio, vio en las palabras de Valentina el permiso que necesitaba para nombrar lo que también había sentido. Las deserciones empezaron, no masivas, graduales, pero cada persona que se iba llevaba su testimonio y lo sumaba al registro que Valentina y otros estaban construyendo. Y ese registro empezó a tener una masa crítica que atrajo atención de un periodista que cubría el ecosistema de bienestar y desarrollo personal en tu región. La nota salió un jueves. Era rigurosa, tenía testimonios con nombre. Tenía el análisis de la estructura financiera que un contador había realizado y que mostraba con claridad la lógica piramidal. Tenía declaraciones de psicólogos especializados en dinámicas de grupos coercitivos que identificaban patrones específicos en las metodologías que describían los ex-miembros. Y tenía una línea que no podías responder con lenguaje espiritual, porque estaba escrita en términos legales. Posible captación fraudulenta de dinero bajo promesas de retorno en un modelo de reclutamiento en red. Lo que ningún curso de desarrollo personal te había enseñado es lo que sentís cuando el lenguaje que usaste para protegerte deja de funcionar, porque tu sistema entero estaba construido sobre una gramática emocional y espiritual que dentro de tu comunidad funcionaba como campo de fuerza. Pero la nota periodística y los abogados y los organismos de protección al consumidor que empezaron a recibir denuncias no hablaban ese idioma. Ellos hablaban de flujos de dinero, de promesas documentadas, de testimonios con fechas, y en ese idioma vos no tenías respuesta preparada. Ahí descubriste algo sobre el poder que habías construido que nunca habías examinado directamente, que era completamente dependiente de la narrativa, que no existía si la narrativa se rompía. El dinero genuino, el poder político genuino,
Tienen una densidad propia que sobrevive cuando los relatos que los rodean colapsan. El tuyo, no, porque todo lo que habías construido era esencialmente simbólico. Tu autoridad no venía de ningún título, de ninguna institución, de ninguna capacidad técnica verificable. Venía de que suficiente gente había decidido creer en ella, y las decisiones colectivas de creer se pueden deshacer tan rápido como se construyen cuando aparece evidencia suficiente en el lugar correcto. Si el grupo de Telegram de la comunidad, que en su mejor momento tenía 3.200 personas activas, perdió 800 miembros en 2 semanas, los facilitadores certificados empezaron a distanciarse públicamente. Algunos de ellos, los que más habían invertido emocionalmente en el proyecto, lo hicieron de la forma más dolorosa, publicando sus propias reflexiones sobre haber sido parte de algo que ahora no podían defender. Eso es lo que más duele. No los que se van con rabia, los que se van con tristeza. Porque la tristeza implica que lo que sentían adentro fue real, aunque la estructura que lo contenía fuera fraudulenta. Hay algo que los estudios sobre líderes de grupos coercitivos muestran de forma consistente, y que es profundamente incómodo de leer cuando estás en esa posición, que la mayoría no empieza siendo un estafador consciente, que el proceso es más parecido a una escalada gradual, donde cada paso siguiente parece apenas un poco más allá del anterior. Se nunca un salto enorme, hasta que miras hacia atrás y no reconoces el camino que recorriste, que los mecanismos psicológicos que usas para mantener el control sobre otros, los empezás a usar sobre vos mismo, que en algún punto te convertís en el primer creyente de tu propio sistema, lo cual te hace más peligroso, no menos, porque la manipulación más efectiva es la que viene de alguien que genuinamente cree lo que dice, y que el momento más difícil no es cuando cae el sistema, es cuando tenés que encontrar quién eras antes de que existiera, si es que esa persona todavía existe en algún lugar debajo de todo lo que construiste encima. Porque la ironía final de liderar una empresa espiritual que prometía ayudar a otros a encontrarse a sí mismos es que en el proceso te perdiste tan profundamente que el trabajo real de transformación, el que nunca hiciste de verdad, está esperándote al otro lado de todo el daño que dejaste. Y ese trabajo no viene con membresía mensual, no tiene facilitadores certificados, no tiene retiro de fin de semana, y nadie te va a llamar maestro mientras lo haces.